Bueno, vamos ahora sí con el siguiente panel. Invitamos al escenario a Catherine Flores, economista y doctora en Derecho en Administración de Empresas, y también a Guillermo Peña, director de Alianzas Estratégicas de la Universidad La Libertad. Señores, adelante, ustedes tienen la palabra. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, el conversatorio que nos trae aquí el día de hoy es para el Instituto de Ciencia Política, para todas las organizaciones que están apoyando este evento. Pues un honor y un placer poder contar con este invitado de lujo, Guillermo Peña, que viene de la Universidad de la Libertad de México, no solo con esa iniciativa y esa trayectoria y su experiencia en la Universidad de la Libertad, sino con una experiencia muy importante en temas de regulación, y por eso nos pareció interesante traerlo a conversar precisamente sobre esas experiencias políticas, privadas y de otro tipo, para generar valor, generar riqueza y oportunidades en contextos bastante hostiles, con el empresario, en contextos bastante hostiles, con la creación de riqueza, con la formación y acumulación de capital, en un contexto como el de América Latina, como el de Centroamérica, como el de los países de nuestra región, que aquejan pues bastantes problemas por el tamaño del Estado y la regulación. América Latina tiene una historia, un ancla, diría yo, de historia del proteccionismo, historia de la regulación bastante densa, 5 décadas al menos, con un modelo, en varios de los países de América Latina, con un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, un modelo podemos decir fanático a los aranceles, a las regulaciones, a las barreras, a la entrada para el comercio y la globalización. Y consideramos que tal vez esa historia ha generado cierta dependencia al pasado en los estados y ha formado ciertas costumbres en la política, ciertos arraigos a modelos, podríamos decir, trasnochados de proteccionismo, de intervencionismo. Y consideramos que esa ancla tal vez en muchas ocasiones no deja progresar al país, no deja hacer un cambio en la política. Guillermo, yo quisiera preguntarte si estás de acuerdo con esa tesis, con esa hipótesis. ¿Tiene un ancla América Latina con modelos proteccionistas, con Raúl Prebisch, con la CEPAL, con esa historia de aranceles, de protecciones, que no nos deja avanzar hacia otra forma de ver el Estado y ver su función en la creación de valor y en fomentar un entorno pro empresa, pro valor y generación de riqueza? Gracias, Kat. Y bueno, primero gracias por la invitación, Carlos, gran amigo, y el ICP creo que es una de las organizaciones que más respeto en toda América Latina, con esta lucha que han llevado por un largo tiempo y cada vez lo hacen mejor, siento yo, no porque sean amigos. Pero es un placer estar en Colombia de nuevo, tenía un par de añitos de no venir, y creo que el tema de aranceles, pues obviamente por el amigo Trump se ha puesto muy en la conversación, muy de moda, y en el caso de América Latina creo que sí, es un tema que nace y vuelve a aparecer y cada tanto tiempo es uno u otro país que aparece con ahora yo tengo una política industrial nueva, ¿no? Y cada vez la política industrial normalmente viene con mecanismos de regulación y protección para proteger a la industria local de la competencia global. Entonces sí es un tema que vuelve a aparecer y en los tiempos que estamos vale la pena meterse, creo, a hablarla sin las pasiones de si estamos a favor o no de lo que está pasando en Estados Unidos, pero sí es un tema de la conversación de hoy. Creo que pues, más Sudamérica vemos un proteccionismo un poco más fuerte entre Brasil y los países de Mercosur hacia los que no son de ese bloque.
Y es parte de esa conversación que lleva, creo, a Estados Unidos, a la administración actual, a decir, hablemos de aranceles como una estrategia de renegociar, la política global del comercio. Y estamos viendo, pues no sé si vieron hoy la bolsa en Estados Unidos, pues se puso en verde toda. Y se puso en verde por un mensaje del presidente Trump y del secretario del Tesoro, que están retomando la conversación con China, y que la conversación está puesta para que bajen los aranceles y no para que los aranceles se queden. Ese fue el mensaje hoy. Estamos viendo si esa película todavía es así o sigue cambiando, porque semanalmente nos cambia un poco el juego, pero pareciera que al final del día eso es parte de lo que está ocurriendo, y esperaríamos, ¿no?, que esa bajada, esa conversación de miren qué feo es cómo te subo los aranceles, pues deberíamos de bajarlos todos, ¿no? Ojalá que como liberales nos gustaría que la conversación sea esa. Vamos de nuevo a la baja, limpiando el proceso interno, y eso debería afectar a América Latina pues directamente. En el caso Centroamérica es particular porque tiene una unión aduanera, monetaria aduanera, desde antes de la Unión Europea, aunque ha avanzado tal vez menos, pero el caso, creo que ahí puntual y es un buen caso de uso, es la unión aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que con el mismo documento y en forma digital y con QR, los camiones están cruzando la frontera, y eso se bajó. Pues, ¿por qué era significante eso? Porque Centroamérica era el kilómetro más lento de tráfico terrestre en el hemisferio. Y al hacer ese cambio aduanero, reduce a aproximadamente 5 minutos del proceso en aduana, y sí es un tema que se ha sentido una mejora, y costó que los 3 países, por pequeños que son, se pusieran de acuerdo para poder hacer eso. Me surge la inquietud porque incluso Raúl Prebisch y ese proteccionismo en el comercio recomendaban zonas especiales, zonas aduaneras. ¿No puede ser un arma de doble filo el tener ese tipo de políticas para la liberalización, o si pretendemos desregular una economía o reducir el tamaño del Estado? ¿No puede ser un arma de doble filo ese tipo de políticas? Puede ser ambas. Creo que puede ser, es un proceso, y para darle un poco de contexto, los últimos 12 años he estado en el sector de zonas francas, zona económica especiales. Si algunos de ustedes, como buenos liberales, han escuchado de las Free Cities y del movimiento de las zonas económicas especiales que hay en el mundo, Honduras fue de los que lideró esta conversación en hacer cambios constitucional para poder meterlas al sistema y permitir flexibilidad regulatoria interna de las zonas. Ahí la lección venía en que, pues, post Segunda Guerra Mundial, las zonas económicas especiales o zonas SEC, zonas francas, en todas esas modalidades, eran una forma con la intención, primero, de cambiarlas de bases militares a bases de manufactura en el Pacífico, pero después ampliarlas a que esa manufactura de países en desarrollo fueran cambiando y entrando pues a la economía, a conectar a una economía global que en realidad no tiene casa, porque el algodón se mueve a un lado donde hay mano de obra, pero en otro lado hay empaquetado, pero en otro lado se ponen precios y después llega al mercado, ¿no? Entonces, la intención ahí era conectar un mercado global, agilizando procesos aduaneros, logísticos aduaneros, con denominación de origen más sencilla para poder moverlo. Ahora, la intención era también que estas zonas francas o zonas económicas fueran ejemplos de liberalización en esas áreas a la economía general. Algunos países lo entendieron, muchos no. Entonces, sí, doble filo. O sea, depende de quién lo gestione, depende de la política. Puede ser, así es, puede ser. Y ya hay como varias etapas nuevas desde esos post Segunda Guerra Mundial de zonas francas. En algunos casos, como digamos Honduras, Nicaragua, Guatemala, sí tenían todavía esa base inicial que era un sistema fácil de mover mercadería manufacturera, pero no más. ¿Qué más? ¿Y qué países hicieron más? Pues ahí
entra en la conversación de Hong Kong, Singapur, que eran modalidades ya de todo el territorio, entran zonas francas modernas como las de Dubái, donde ya tienen sistemas ágiles laborales, donde los permisos de las empresas y los permisos de residencia se hacen en la zona franca, no tienen que salir a hacer ningún permiso en ningún otro lugar. Agilidad de instalación, simplificación administrativa en la apertura de la empresa. Entonces ya no es la capa de necesito crear agilidad logística para manufacturar productos, sino es qué otros servicios puedo dar para agilizar otros procesos mientras el resto del territorio decide si quiere adoptarlo o no. Entonces, la intención ahí, cuando no es de doble filo, sino para un avance en temas de simplificación administrativa, es que la zona franca puede servir como un proceso de ósmosis para permear el resto del territorio de buenas y mejores prácticas para que esas después sean adaptadas al mercado nacional. Entonces, nos recomiendas como esa prueba piloto para demostrarle al regulador que sí se puede hacer comercio de otra manera, que sí se puede fomentar la industria de otra manera, sin que pues meta sus narices de esa manera. Totalmente. Para mí sirve mucho el mecanismo de zona franca. Yo sé que cada país tiene detractores y gente que le encanta el sistema, normalmente nada en medio. Y hay gente que se siente amenazada de que se expanda a otras industrias. Colombia es muy particular en su sistema de zonas francas, que no es impuesto cero como zonas de Centroamérica, pero sí son muy particulares en su forma porque sí pueden después entrar al mercado nacional. No es solamente para exportación como es normalmente, como es en otros países, pero tienen, por ejemplo, cosas que no ocurren en otros lugares como zonas francas de salud. En otros países no se permite la zona franca de salud y Colombia sí tiene ejemplos en eso, y eso te permite a jugar en el espacio que si se amplía ese tipo de servicio, la zona franca de salud puede entrar a lo que en términos regulatorios se conocen como sandbox regulation, donde permito en ese espacio poder hacer investigación y desarrollo de nuevas tecnologías adentro de ese espacio con marcos de ética muy claros para poder entrar más al área de conocimiento y no solamente estar en el área de servicio, ¿no? Porque, perdón, ahí solo la zona franca pasa o sea, las economías van de agro a manufactura, a servicios, a conocimiento. Entonces la cosa es cómo utilizamos estas herramientas regulatorias para llegar al conocimiento, que al final es el que mejor paga y el que más impacto tiene, ¿no? Me encanta además el caso que mencionas de salud, porque Colombia tiene una ventaja competitiva en salud, en innovación en salud, en comercio de medicamentos. Sin embargo, una cosa es poder funcionar en una zona con cierta libertad y otra cosa es la regulación macro que tiene Colombia, que ha desmotivado el desarrollo y la competitividad del sector en los últimos años. Entonces, ¿cómo ese proteccionismo paralelo a lo que puede hacerse en una zona liberalizada afecta el día a día del empresario, no solo de la salud, sino de otros sectores, ¿no? ¿Cómo se ve ese proteccionismo en aduanas, en trámites, en impuestos, en barreras no arancelarias, y cómo ese contraste podría funcionar para motivar que no sean unas zonas las que tengan libertad, sino que sean todos los países, todo el país el que tenga libertad, el que posibilite esa competitividad e innovación? Pues les voy a dar un caso práctico que nos pasó en la pandemia en Honduras, y fue, vimos la oportunidad de la mentalidad regulatoria de autorizar la entrada de unas o de múltiples vacunas que nadie conocía antes. Entonces, normalmente los marcos regulatorios de salud dicen dónde se ha utilizado, qué sistemas de regulación ha pasado, si es la FDA, si es europeo, si es Japón, si es Colombia, el que sea, ¿no? Y de acuerdo a eso uno hace los permisos y trámites y presentar la documentación para poder meterlo al mercado local. Pues dijimos, ya que los reguladores están pensando en que hay que hacer las cosas rápido porque también tiene un lado positivo, dijimos, ¿por qué no metemos una regulación al Congreso en la que nos autorice que hay una lista de reguladores de salud del mundo, digamos FDA, Japón, tenemos Chile, tenemos varios que dijimos, si viene autorizado por 2 o 3, si viene por 3, es autorización automática para entrar al mercado, si viene por 2, tiene que pasar por un proceso fast track, porque ¿qué sabe el sistema regulador
sobre esos otros que son los que están desarrollando. Si no se desarrolló en Honduras, ¿por qué va un regulador local a limitar un tema de salud que puede tener un beneficio, además de encarecer, atrasar un medicamento o un procedimiento para un paciente? Entonces, eso entró y fue una discusión muy bonita en el Congreso, pasó la mayoría, pero fue también aprovechando ese espacio, no porque eran amigos, ni eran liberales, ni conocían, sino que entre el pánico y la desesperación de la pandemia también se abrían oportunidades de reformas que nos permitían abrir y simplificar procesos. Eso es muy importante y yo vuelvo a tocar el tema de la zona desregulada versus la regulación para hablar no solo del empresario que ha accedido a la zona, sino hablemos de pequeños, medianos empresarios y hablemos de informalidad. Cómo esas regulaciones asfixiantes están imposibilitando la creación de empresa, cómo eso afecta a la informalidad y cómo podría esa zona expandirse. ¿Cuál es tu experiencia en esa área? Bueno, en eso creo que hay mucha práctica que uno puede hacer esa implementación inicial adentro de una zona, pero vámonos de nuevo, al final la que impacta a todos, porque si hacemos una reforma para un espacio en particular, la intención no debería ser que sea una isla donde solo ahí permite que ocurra el proceso de avance, sino que eso permea la economía en general. Entonces, cuando estábamos viendo lo de que las zonas económicas especiales en Honduras podían tener su registro mercantil propio y establecerlo y ser entidades reconocidas, cuando estábamos viendo las zonas francas de Dubái que estaban haciendo eso, dijimos, bueno, ¿y por qué no se puede eso de un solo tirar al resto del mercado nacional? Y agarramos el Doing Business en aquel momento que hoy pues no está, pero entiendo que va a salir una versión nueva del Doing Business, ya no por el Banco Mundial, por otra entidad, pero ya regresa. Entonces, el Doing Business tiene una matriz, había un Excel en el que uno podía ponerse a jugar y qué pasa si cambio los procedimientos, el costo de un proceso y cómo me cambiaba eso en el ranking de países o del subíndice. Y lo dijimos, bueno, ¿por qué no solo nos ponemos a arreglar el indicador de abrir un negocio? Que es el How to Start a Business, era una categoría importante que se establecía en el índice. Y dijimos, bueno, eran 22 procesos y que si lo bajamos a 2. ¿Y cómo lo bajamos a 2? Y ahí fue, ya que habían unos que subieron antes que estaban hablando bien de abogados, pues yo voy a hablar bien de notarios. Aquí no, lo que hicimos fue pedirle al notario, remover al notario del proceso de la escritura de una apertura de empresa. Y lo hizo un notario siendo presidente del Congreso, ¿no? Entonces removimos eso y el efecto en dinero costaba aproximadamente $1,000 crear una sociedad, 2 a 4 semanas dependiendo de la complejidad de la sociedad, y eso se bajó a un día y $38 en línea. Y el único proceso era, se llenaba el formulario y el segundo paso era ir al registro mercantil a firmar frente al registrador del registro mercantil que tenía reconocimiento de fe pública. Entonces le dimos la fe pública del notario también al registrador y eso se convirtió en un proceso de 2 pasos al costo que se hizo, y al día de hoy se han creado 10,000 sociedades bajo ese mecanismo, en el que en la fundación que estaba ahí en Honduras, en la Fundación Eleutera, nuestro enfoque fue ayudemos a la gente a entender este proceso, fuimos los primeros en solicitar un número de contribuyente ante la agencia de impuestos, que no sabía qué hacer con algo que no se miraba como una estructura tradicional, y fuimos los primeros en abrir una cuenta bancaria bajo ese mecanismo, y después nos dedicamos a hacer reuniones a la mayor cantidad de asociaciones gremiales, de startups, en hackatones, en todo, a que entendieran ese proceso porque nadie lo creía. Pues 10,000 sociedades después ahí existe, y lástima que la reforma llegó ahí porque tenía que tener 2 elementos más. En la simplificación administrativa de creación de empresa, no solamente la creación, es la liquidación o la creación y cómo cambio la estructura de capital, cómo modifico mis estatutos. Eso todavía hoy tenemos que ir al notario y se hace de forma tradicional porque la reforma no terminó los 3 pasos, pero como en todo mercado es tan importante la entrada como la salida del mercado y normalmente nos olvidamos de la salida. Eso es muy interesante porque, bueno, en Colombia hay varias iniciativas, muchos hablan de, bueno, cómo reducimos trámites,
pero creo que la clave de pensar en un modelo o en una política de reducción de trámites es pensar modelos alternativos de regulación. Y esa experiencia que estás contando es muy esperanzadora porque es como si surgiera la desregulación de abajo arriba, ¿no? Nosotros desde el instituto estamos pensando en una transformación de la regulación, pero de todos modos tenemos ese enfoque de transformar el Estado que ojalá calara en el ámbito político, pero ¿y si no? Tenemos esas buenas prácticas que nos dicen sí se puede, incluso sin apoyo del Estado, incluso sin apoyo de la política, porque demostrando que se pueden hacer las cosas más simples, podemos transformar la forma tradicional, anclada en la que estamos haciendo, ¿no? La dependencia a muchos trámites para armar una empresa, la dependencia notarial, la dependencia en impuestos, pagos, 800 formatos, me decía ayer un empresario. Debo hacer 800 formatos para que me den una licencia y poder entrar al mercado, soy un pequeño empresario, no tengo ni idea, ¿no? Tengo que contratar un abogado para que me traduzca el formato. Entonces, claro, pensamos, ¿cómo reducimos trámites? Pero hay que pensar por fuera de la caja, y esa caja es pensar por fuera de cómo el Estado ha funcionado y cómo nos quitamos esas anclas precisamente para poder ver con ojos de creación de valor la formación de empresa y la formación de riqueza. Entonces, es esperanzador ese mensaje y quisiéramos tener esas buenas prácticas muy presentes en L3P y en esas iniciativas para tenerle esos ejemplos, no solo a la política, sino a los empresarios. Se pueden hacer las cosas de otra forma, podemos movilizarnos en cambiar la forma de hacer. Cuéntanos, por favor, de más experiencias, no solo en el ámbito comercial o en el ámbito de formación de empresas, sino incluso en ámbitos que no se discuten mucho desde la empresa, como la educación. ¿Cómo se podrían hacer reformas desregularizadoras de la educación? ¿Es posible otro camino? Sí, o sea, sí, siempre, o sea, cuando hablamos, y lo estaba hablando con Carlos ahorita hace un rato, que cuando uno, el plan a mí me gusta mucho, o sea, creo que está súper acertado para la realidad, no solo del país, pero de la región, pero siempre a veces la dependencia es, para poder hacerlo tenemos que convencer suficientes diputados o llegar al poder en el Ejecutivo o ambas, y aún llegando a ambas a veces no ocurren todas las que queremos. Entonces creo que como si hay ingenieros acá, o sea, si hay un punto de falla, toda la estructura puede caerse, o sea, siempre es cómo distribuir ese punto único de falla y teniendo planes B y planes C. En este caso es cómo encontrar a estas mismas soluciones privadas para problemas públicos. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos dar la vuelta? Y ahí eso sí lo hago como un llamado al sector privado, a la iniciativa privada, a la creatividad privada. Si conocen los dolores, ¿alguna vez han preguntado, aparte de decir, este permiso me cuesta tanto, no lo logro que me lo firmen, no logro que me lo den, ¿qué podría hacer para darle la vuelta a eso? A veces, para dar un ejemplo, hay un caso que me gusta mucho en Alabama. La industria minera ha hecho un estándar propio arriba del estándar estatal en el que se autorregula con la mentalidad que como empresas mineras nos sale más barato autorregularnos que una intervención del Estado, estando pidiéndonos más cosas y prepararnos para el estándar de ellos. Si nosotros podemos hacerlo mejor, a un mejor estándar de emisión o de recuperación de la tierra después del proceso minero o lo que sea, si lo puedo hacer mejor, ¿importa cómo lo hago siempre y cuando sea ético, correcto? O sea, ¿importa cómo lo hago o lo que importa son los resultados que se quieren obtener? Entonces, si una industria puede autorregularse con un estándar superior al que le pone el Estado y evita gastos y dolores de cabeza de estar lidiando muchas veces con ese tipo de casos, y lo que hace es darle al regulador oficial lo que necesita para comprobar que está cumpliendo y lo hace mejor de lo que lo haría si solamente tiene que cumplir. Entonces, hay mecanismos de autorregulación, hay sistemas bancarios de autorregulación. Ahí en el caso de educación, nosotros tuvimos una reforma en el 2012 que reformamos el marco entero legal educativo, y si hubiéramos hecho
una por uno cada uno de los 17 reglamentos que incluía esa ley, no hubiera, tal vez hubiéramos pasado 2 o 3, pero como se hizo en un proceso, en una forma que, y aquí lo hablaba Eduardo hace un rato, del public choice, cómo entender el momento político para poder pasar cosas que a veces ni el mismo legislador entiende qué está pasando, pero que es importante que sea parte de la conversación. Y ahí se estaba queriendo arreglar el problema del sistema de los colegios, de los docentes, que había habido problemas de corrupción en el uso de los fondos, había un tema de calidad educativa, entonces la conversación giraba alrededor de eso. Entonces, mientras la conversación iba por ahí, se metieron otros elementos, entre ellos el de homeschooling, y solo se dejó puesto homeschooling sin que… Entonces, como se estaban debatiendo temas de mayor peso en el espacio público, temas que no afectaban a nadie, como el homeschooling del momento, no había quien lo estaba pidiendo, no había un empuje directo, entonces esa conversación como que se perdió en el ruido de lo demás. Ahora, nosotros queríamos esa opción de educar a los niños en la forma que quisiéramos educarlos, de acuerdo a ciertos estándares, pero en el caso de la educación en casa, a la forma, hay unos que quieren religiosa, hay otros que quieren con un modelo de Estados Unidos, hay otros que quieren lo que sea, ¿no? Diversidad. Diversidad, poder escoger, y creo que escoger es la clave del tema. Si funciona, bien, si no les funciona, pues que quiebren, ¿no? Sí, sí. Pero en ese caso, lo curioso es que no sabíamos cuándo realmente iba a crecer esa demanda por el permiso de la educación en casa, del homeschooling. Y fue cuando entró la pandemia. La orden fue cierren todas las escuelas, y las escuelas no sabían qué hacer. Y el dueño de la escuela, de donde estaban las escuelas, mis hijas, le digo, hey, te recuerdo que está este reglamento que permite operar en casa bajo tu mecanismo, ¿por qué no metemos una solicitud si ahora por fin la autorizan? Entró él, autorizaron esa escuela, entraron 40 escuelas más después, y entonces su mecanismo educativo funcionó completamente en pandemia bajo una modalidad de homeschooling sin que les limitaran la forma de cómo entregar la educación. Entonces, no sabíamos que iba a servir en pandemia 10 años antes, ¿no? Pero es un momento de cómo dejar las puertas abiertas en marcos regulatorios, porque en algún momento pueden servir para hacer una solución privada a un problema público. Claro, y la pandemia fue como un choque que permitió pensar por fuera de la caja dadas las circunstancias que nos obligaron. Sin embargo, no deberíamos esperar temas de urgencia o un choque como tal, o una pandemia, para pensar cómo cambiar las cosas, ¿no? Cómo competir con los viejos esquemas, cómo pensar por fuera de la caja en educación. ¿Sí? Que en Colombia pensamos en educación y siempre se piensa en la universidad, el proceso de acreditación, el programa de la escuela pública, etcétera. ¿Y por qué no abrir la competencia en educación? ¿Y por qué no pensar otra forma de llevar la educación? ¿Y por qué no pensar en la educación virtual, en abrirnos al mundo y no atar a las personas y al mercado laboral a un título de una institución acreditada, etcétera? Mira, te voy a poner un ejemplo extremo. En el ICP realizamos una investigación con informales que combinaban dos tipos de poblaciones, pobres históricos, pero también migrantes venezolanos en zonas excluidas de Colombia. Y tanto uno como otro grupo llegaban pues a relatar su historia y decían, no tenemos chance de entrar al mercado laboral colombiano. Es muy rígido, tengo unos saberes que no son homologados por el Ministerio de Educación, tengo unos saberes que no valen nada si no tengo un título, pero tengo ese conocimiento. ¿Cómo hago para que esto sí funcione? En términos económicos, eso es capital humano, pero no lo es en la legalidad, porque no tiene una certificación, un sello o una aprobación de una institución política. ¿Por qué no pensar otras formas de educación más competitivas que se deshagan de la cadena que ha establecido el estándar de la política educativa, ¿no? Entonces, creo que el homeschooling abre la competencia y nos permite pensar en nuevas formas y abrirle el mercado a esas posibilidades.
Pues en esa posibilidad anterior que también se metió el sistema de vouchers. No lo han Voucher, permitido que voucher. implemente, pero está legalmente puesto en el sistema y regulado, pues el sistema de educación no lo ha permitido que avance, pero ahí está y ojalá que acá también esa puerta se pueda abrir. Ahora, regresando a lo de las soluciones privadas para problemas públicos, lo que justo lo acabas de mencionar, pues en la Universidad de la Libertad estamos haciendo bastante de eso. O sea, es muy curioso porque cuando lo estabas diciendo, digo, pues en realidad esa es mucho de la misión de la universidad. Abrimos, les pongo el contexto, abrimos hace 2 años. Es probablemente la universidad que logró entrar al sistema de educación superior más rápido en América Latina, o por lo menos en los últimos 50 años, casi me atrevería a decir. Fue un proceso de 2 años, desde idea a salir al público. Normalmente otras universidades que yo he escuchado amigos que han tratado de abrir y son procesos de 5 o 7 años cuando es rápido, ¿no? Eso fue en Experies, en UFM Madrid, en la nueva Universidad de Austin en Texas, que son procesos de 5, 6, 7 años y logramos hacerlo rápido, pero se logró meter también con temas de flexibilidad y con un mandato del fundador. Y aquí quisiera, o sea, no sé si siguen algunos de ustedes a Ricardo Salinas Pliego en redes, pero él es el dueño de la fundación de la universidad y lo hizo con una idea: estoy cansado del sistema de títulos, no creo en él, no contrato por diplomas. Creo que las universidades están estancadas, están perdidas, no están buscando, no están en la búsqueda de la verdad, que es donde deberían de estar, y el wokismo las ha perdido. O sea, eso fue lo que él dijo. Y creo en una economía liberal. Entonces, ante ese problema, dijo, hacemos una universidad de emprendimiento, de innovación y emprendimiento, y el que quiera venir, pues viene. Si quiere llevarse un curso, 5 cursos, 10 cursos, hacer los 52 de la licenciatura, puede. Pero eso no es una fábrica de diplomas. Aquí a cada quien le vamos a dar un certificado por cada capacidad de conocimiento adquirido y eso buscamos como que eso entre al mercado. Entonces, en el pensamiento de ese venía también el pensamiento de un empresario con una buena fuerza económica que dice: yo quiero dejar algo más, quiero dejar algo que pasa en mi vida, quiero dejar un legado. Y ese legado dijo: ¿por qué no lo hago en la modalidad de una universidad? Pero para que sea un legado, tiene que venir a romper el mercado en el que está y tiene que venir a crear incomodidad en el espacio donde está. Entonces, por eso se diseñó así la universidad, pero es el legado, la visión del legado original de un empresario, y creo que ese tipo de mensajes en América Latina sí son valiosos y deberíamos de buscar replicarlos en muchas diferentes formas, ¿no? Independiente de cuánto cuesta montar el proyecto, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo para toda América Latina de empresarios que han pensado en esas fallas estructurales que tiene, por ejemplo, el sistema educativo para hacer más robusto el mercado laboral, hacer más competitiva la economía y incursionar en el ámbito académico, educativo, con nuevos modelos. Pues no solo le hace muy bien al sistema educativo tradicional, sino que nos lleva hacia ese salto en la innovación que necesitamos en educación. En el E3P precisamente tiene una propuesta muy disruptiva en ese ámbito de generación de conocimiento que vale la pena para ponernos a pensar en otras formas de hacer educación y generar conocimiento, innovación, destrucción creativa en Colombia. Entonces, ese ejemplo de Ricardo Salinas creo que es un ejemplo que podrían los empresarios colombianos, y por qué no, imitar. Y también a Centroamérica nos da una lección a Suramérica, ¿no? La Universidad Francisco Marroquín, la Universidad de la Libertad, todas estas iniciativas que han convertido, por sí mismas se han vuelto modelos exitosos porque han mostrado otra forma, otros contenidos que a la gente le interesa, y es el mercado el que las ha puesto también en un sitio privilegiado. Esos ejemplos también tenemos que verlos en América Latina precisamente como disruptivos. Entonces, educación. A mí me queda de verdad que unos muy buenos mensajes. Autorregulación, que en Colombia debemos imitar. ¿Sí? Estándares de los madereros también pueden usar sistemas de autorregulación. Sistemas de autorregulación, zonas económicas especiales que vayan mostrando buenas prácticas para transformar de abajo arriba la regulación.
también ejemplos de modelos alternativos en educación para fomentar innovación y competencia, y vencer las barreras de los viejos modelos proteccionistas que limitan la creación de empresa, limitan la creación de riqueza, la formación de capital, y que forman, podríamos decir, que una segregación, porque solo los que cumplen con ese modelo de Estado podrían estar en esa economía formal, y quienes no están bajo ese modelo del Estado, quienes no pueden cumplir ese vasto número de informales en Colombia, 60%, 56% en este momento, en el ámbito urbano, 80% en el ámbito rural, nos está diciendo algo, ¿no? ¿No serán los equivocados esa forma de regular y de hacer empresa en Colombia la que no está mirando las condiciones reales de la economía y está incursionando o inyectando, impulsando o presionando a que todas las empresas deban ser de una forma determinada, como el Estado quiera, y no permitir la diversidad? Entonces, me quedan esos mensajes, y esos mensajes quiero que se transmitan al público colombiano y que se ponga a pensar un poco más en clave disruptiva cada una de esas políticas. No sé si quieras contarnos un poco, además, ya para terminar, cómo lees el mapa político mundial y la influencia de estos movimientos arancelarios, comerciales, cómo van a afectar la región, cómo van a afectar esos modelos proteccionistas, y va a resurgir una especie de proteccionismo que nos vuelva a enamorar de modelos caducados de protección. Pregunta sencilla. Bueno, no, en realidad creo que o sea, está bien difícil para adelante, y creo que también tratar de predecir el futuro es un tema que es muy difícil. Lo que sí es que estamos viendo, diría, un proceso en que la política, ya tenemos los gobiernos que llegan a la presidencia vía el dominio de las redes sociales. Y diría que Obama no fue el primero. O sea, que este caso de Trump en realidad fue la primera vez que vemos que el podcast es más poderoso que el medio tradicional y que puede mover más. Claro, en un mercado donde la industria de podcast es masiva, pero la conversación genuina, la conversación cercana es una cosa que también se había perdido, y más allá de la entrevista de 5 minutos, sino esa entrevista de hora y media a 3 horas, es en realidad cuando pasa, la conversación se vuelve genuina, porque ya se salió del script, ya no está en guión, ya no puede planificarse esa conversación. Y por eso creo que, o sea, yo trato de no entrar mucho en pánico con el cambio de shock que hay en el sistema global de comercio, que está siendo pues liderado por Estados Unidos, pero creo que lo que uno debe hacer primero para empezar a leer el panorama, y como buen sector privado lo que hay que hacer es entender cuáles son las reglas en las que estoy jugando y cómo me puede afectar y cómo me preparo para adelante. No necesariamente voy a estar en lo correcto, pero si entiendo y me salgo del ruido, puedo tomar decisiones mejores. Y ya que lo primero es salirse del ruido. Hay mucho pánico innecesario. El 80% de lo que están escuchando es pánico innecesario. Lo que hay que, lo primero que, por lo menos, recomendación que estoy haciendo yo es que busco los podcasts donde están entrevistando a la gente que está tomando las decisiones. Por ejemplo, por si los quieren buscar, hay un podcast famoso en Estados Unidos que ahora que se llama, bueno, es muy grande, creo que es mucho de impacto más grande que Joe Rogan, que es The All In Podcast, The All In Podcast, que son cuatro personas que lo llevan la conversación, invitan personas y luego entran. Hace uno de esos 4, hoy lo llamaron cuando empezó la administración Trump, lo llamaron como a la posición del zar, el cripto zar del gobierno de Trump, ese David Sachs. Pero hace como 3 semanas, algo así, hicieron 2 entrevistas seguidas, una con el secretario de Comercio de Estados Unidos y una con el secretario del Tesoro. Cada entrevista de hora y media aprox. Pero lo importante, creo, es, más allá de estar a favor o en contra de lo que están diciendo, es entender cómo están pensando.
Porque el problema es que no entendamos, que reaccionamos cuando ya Twitter está enojado. Eso ya es muy tarde. Si reaccionamos en Twitter por enojados, eso ya pasó, eso ya ni va a afectar. Cuando la gente está enojada en Twitter es porque alguien los quiere enojados. Esa es la regla de la política, diría yo. Alguien los quiere enojados, ¿no? Entonces, ¿cómo navegar ese ruido? Porque ya hay gobiernos que están navegando, o sea, que llegan, convierten en voto el ruido preelectoral, sí, llegan al poder y una vez que está, administran con redes. Y ese ruido es difícil de manejar y uno no controla cómo el algoritmo puede sacarle a uno locuras, desde conspiraciones hasta a mentiras completas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que sí debemos de estar pendientes, es entender bien el panorama, escuchar voces de tomas de decisión y de eso empezar a analizar. Ahora, de ahí, ya te diría, creo que sí el sistema de aranceles, a lo que yo le apostaría se escaló para limpiarlo. Y siendo positivo, lo que me gustaría, siendo con mentalidad liberal, es como el mensaje que salió hoy de la administración de Trump con China es, sí, subimos eso, pero lo que queremos es que China nos acompañe para abajo. Y al decir eso, se fueron todos los mercados en verde. Todos. Porque la meta pareciera que es crear el caos para cambiar la conversación, para volver a bajarla a un lugar reordenado. Que vaya a pasar es otra cosa completamente, porque cuando se crea el caos nadie sabe dónde va a salir, ¿no? Claro, y parece contraintuitivo, ¿no? Porque se ha interpretado, bueno, Estados Unidos sube aranceles, entonces países como América Latina, países como los que están en América Latina van a volver al proteccionismo, se van a unir, van a subir aranceles, esto va a impulsar una regulación mucho más estricta, va a aumentar el tema de trámites, aranceles, barreras no arancelarias, va a aumentar la informalidad, se va a destruir riqueza, valor, y estamos en estos momentos como en esa visión negativa y dices, bueno, espérate, dice Guillermo, tal vez no, tal vez es un juego de negociación que nos va a mover un poco más hacia el libre comercio o nos va a mover. Hay que estar en contra de los aranceles igualmente, o sea, no es que hay que decir. Bueno, pero entonces, ¿cómo? Si leemos ese tipo de movimientos, podemos incluso escalar a que ese modelo de protección o de libre comercio va a estar en el debate y eso nos favorece y nos favorece en Colombia hoy que queremos impulsar cambios hacia que nos liberen, ¿no? Cambios que nos lleven a una economía más próspera, flexible, dinámica y es bueno que se dé ese debate precisamente para poder tomar el impulso que se necesita para hacer transformaciones. Así es, el caos se aprovecha, eso sería el mensaje. Sí. Bueno, pues Guillermo, muchas gracias. Esos 4 mensajes que nos dejas creo que nos servirán mucho para quienes estamos convencidos que un nuevo proyecto de país se puede impulsar. También creo que va a inspirar a muchos el pensar por fuera de la caja, en ver que el sector privado puede ser activo, no en la búsqueda del apremio político, ni de que el político lo tenga en su consideración, sino de gestar cambios de abajo arriba que lleven a una economía más próspera, desregulada y flexible. Sí se puede hacer, free cities, zonas especiales, voucher educativo, tantas ideas que tienen estos ejemplos que Guillermo nos trae para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Guillermo, no queda sino agradecerte por estar aquí, por compartir esa experiencia y, por supuesto, presentarte a este público hermoso que cree en la empresa, cree en la generación de valor, que seguramente te va a abordar con algunas preguntas y que, bueno, muchas gracias. No, gracias y les dejo el mensaje solo les deseo el mejor éxito en el siguiente ciclo electoral y si pueden vean Honduras, que el ciclo y a México, que el ataque a las instituciones es permanente, defiendan sus instituciones.